Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad informativa, rabiosa actualidad que hoy vamos a comentar con Juan Carlos Hidalgo. Es analista político costarricense y es columnista del periódico La Nación de Argentina. Juan Carlos, Costa Rica. De Costa Rica. Bueno, pero tengo que decir en descargo mío que hay una nación también en Argentina. Y he publicado en La Nación de la Argentina. ¿Ves cómo tampoco me equivocaba de tanto? Juan Carlos Hidalgo, analista político. Gracias por estar con nosotros. La Nación de Costa Rica, que hoy además publica un artículo y vamos a conversarlo en este club de prensa de hoy, que también compartiremos con Vanessa Jacklitz. Es periodista, es corresponsal en Washington de Antena 3 Televisión y también del periódico La Razón en España. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, gracias. Gracias por estar ambos con nosotros. Son las 9:32 de la mañana en Quito, Ecuador, cuando parece que la ciudad poco a poco va recuperando la normalidad. Y es un decir, porque la limpieza de los destrozos y la recuperación de esas confrontaciones que hemos visto en los últimos 10 días en contra de ese decreto de Lenín Moreno aún se dejan ver, son evidentes y no es tan fácil recuperar esa normalidad. Pero quien ha dado marcha atrás es Lenín Moreno para conseguir un acuerdo con esos líderes indígenas y sociales que estaban en contra, particularmente de un paquete de medidas que tenía como su máximo exponente el incremento de más del 100% del coste de la gasolina. El gobierno de Ecuador dijo, además con el aval del Fondo Monetario Internacional, que eran necesarias las medidas, pero para garantizar la paz las han retirado a la espera de elaborar una propuesta que está siendo elaborada con esos líderes sociales. ¿Tenemos que esperar una propuesta que satisfaga al fondo y a lo que realmente necesita la economía ecuatoriana? La pregunta es de dónde va a sacar ese ahorro. Estamos hablando entre 1.300 y 1.400 millones de dólares que constituía ese subsidio a los combustibles. Un subsidio a los combustibles que beneficiaba mayormente a las clases acaudaladas del país, lo cual hace que todo esto sea bastante irónico, que hayan sido movimientos sociales de un sector de la población que ha sido olvidado por las autoridades a lo largo de las décadas, de los siglos, si se puede decir en Ecuador, que es el sector indígena, el que se haya levantado contra un subsidio que beneficia a los más ricos. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar un término que es en inglés, que en español tenemos la misma palabra para política y política pública, pero en inglés existen dos palabras: politics, que se refiere a la política electoral, y policy, que se refiere a la política pública. Muchas veces a mí me gusta hacer esa separación. Algo puede ser good policy, es decir, una buena política pública, pero bad politics, que en este caso esto era una buena política pública. Eliminar estos subsidios era lo sensato para hacer, pero resultó ser pésimo politics, pésimo desde un punto de vista político electoral o político en la reacción que tuvo las masas. Hay políticas que son good politics y good policy, es decir, que son populares y que son buena política pública. Y hay otras que son bad policy y bad politics, que son mala política pública y mala política electoral. En este caso, bueno, ya habiendo sentados el fuego, ¿verdad?, apagándose las llamas literalmente que cubrieron algunas partes de Quito, la pregunta es: ¿cómo pudo haber tal vez hecho el presidente Lenín Moreno para haber introducido este paquete de medidas de una manera consensuada, si es que se podía hacerlo? Lo cierto es que lo hizo en pellones. La reacción fue natural, debió haber tomado en cuenta el contexto institucional de su país. ¿Y por qué me refiero al contexto institucional? Es un país con una larga historia de rebeliones de este tipo, una larga historia de movimientos que terminan tumbando a presidentes una vez que se hacen la toma de Quito, y por lo tanto el presidente debió haber tomado esto en cuenta a la hora de ver cómo introducía este paquete de medidas. Es cierto que detrás hubo movimientos subversivos, se habla de la participación tras bambalinas del expresidente Correa. Llama mucho la atención que se haya quemado el edificio de la Contraloría, que es exactamente donde se guardaban las pruebas del juicio que va a enfrentar Rafael Correa. La Contraloría, que viene a ser como la Fiscalía. Sí. Aproximadamente. Y cuando hay manifestantes que están protestando contra una medida gubernamental, la última que quemas es la Fiscalía, que no tiene nada que ver con esas medidas ni económicas. Pruebas que han desaparecido por completo. Exacto, y es sospechoso, ¿verdad? Justo cuando Rafael Correa iba a enfrentar un juicio en los próximos días. No se puede negar ese factor, pero lo cierto es que
llegado a cierto momento, y esto lo hablamos en el contexto de la crisis de Puerto Rico, ¿verdad? Yo siempre manifesté que no era un buen precedente que un gobernador renunciara por conversaciones de WhatsApp, pero llegado a cierto momento de la indignación popular, o por lo menos que en donde está en juego la estabilidad de la democracia, creo que no quedaba otra para el presidente Lenín Moreno que echar para atrás. Tal vez la respuesta a tu pregunta, como bien comentabas ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho?, la tendremos a partir de ahora, porque no va a tener más remedio el presidente que tomar las medidas adecuadas para que al final recordamos que todo esto viene también de una presión por parte del Fondo Monetario Internacional, que ya hace unos meses, con toda esta medida que se aprobó de más de 10.000 millones de dólares, al final pues el presidente, una de las cosas que quería haber hecho con todo esto también, y es lo que se había accedido, es que concedieran recientemente al país esa línea de crédito para poder igualar pues un poco los gastos que hacía, que vinieran directamente del Estado, ¿no? O sea, decimos que eso es un poco el precedente que se ha sentado, pero ¿tú no crees que no se veía venir que unas protestas de este tipo podían saltar a la calle? Porque al final han sido 12 días consecutivos que ya se sabía que en el momento en que esas medidas afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos, pues no se iban a conformar. Lo hemos visto incluso en Haití recientemente. Lo que pasa es que en ese sentido, uno simplemente viendo la aplicación del manual del gestor político ya se puede imaginar. Cuando tocas salud, tocas educación, tocas transporte público, el coste del transporte, y tocas gasolina. Gasolina yo creo que es el más Tienes incendio en las calles, o sea, incendio figurado. Es el más inmediato y es en el que se ve o sea, en el día a día, en el que afecta directamente a los bolsillos, y de ahí ha venido todo. Y digo, no es lo mismo, pero si tenemos que ejercer alguna especie de paralelismo, como tú decías, Puerto Rico, yo también puedo decir Haití, porque Haití lleva en crisis por este tema concreto más de un año, donde hemos visto que han rodado todas las cabezas posibles, menos la del presidente todavía, pero la gente... En el caso de Haití hay otros elementos, ¿no? Este es como el detonante. Y bueno, y Haití además es un extremo en muchos otros sentidos, porque de hecho pues lo vemos, es el país más pobre del hemisferio y está peor que muchos países de África. Pero quiero decir, la revuelta social, las más agresivas y las que vemos que tienen mayores consecuencias, generalmente vienen asociadas a uno de los gastos que más se nota en el bolsillo, que es el de la gasolina. O sea, el presidente Moreno sabía que tenía que hacer esto desde hace tiempo, desde hace años. ¿Cuánto tiene Lenín Moreno? Ya lleva por casi que 3 años, creo. Desde que llegó al poder sabía que que tenía que reducir gastos, y de que uno de los gastos más groseros y más onerosos era el de los subsidios a los combustibles y más regresivos. Debió haber, desde ese momento, debió haber empezado una campaña de educación al público, a la opinión pública, y un trabajo de consenso con las fuerzas políticas para ver cómo eliminaba ese subsidio. Y no esperarse a un momento, en donde su popularidad ya estaba debilitada. En un momento Lenín Moreno fue el presidente más popular de las Américas. Y dos, haberlo hecho esto a la espalda de la opinión pública, a la espalda de las demás fuerzas políticas ecuatorianas, de tal forma que... se lo compró. Ya se sabe que eliminar subsidios a los combustibles es tóxico, no solo en Ecuador, sino hasta en Francia. Como lo vimos, no fue un subsidio, pero se le puso un impuesto a los diésel y vimos la reacción que los chalecos amarillos tuvieron, ¿verdad? Ayer precisamente hacíamos un comentario al respecto en otro espacio de aquí, de NTN24, diciendo, si Lenín Moreno estaba dispuesto a ofrecer diálogo, ¿por qué no lo ofrecía antes? Para avanzar en un proceso en el que uno compartía la gravedad de las finanzas públicas, que además no son directamente responsabilidad de él, él las heredó. Sí. Y él podría haber hecho casus belli en contra del correísmo y de Correa para decir, esto es lo que me encontré, esto es por donde tenemos que ir porque no hay otra. Pero tal vez él tiene información que nosotros desconocemos. O sea, también en temas como este las acusaciones son muy graves, entonces probablemente hay temas de seguridad. Tal vez él, en su posición de presidente, lo califica como seguridad nacional, que desvelando esa información antes de tiempo, las consecuencias podrían ser... ¿Tú crees que ha hecho un buen ejercicio peor? El gobierno de Lenín Moreno de explicar la gravedad de las finanzas públicas ecuatorianas? Bueno, yo no creo que sea la más indicada para responder a esa pregunta, pero el tema es complejo y estamos viendo que estas consecuencias inmediatas, o sea, quizás no han terminado todavía. Hoy lo vemos en una sesión extraordinaria que tiene previsto presentarse ante la Organización de los Estados Americanos, y estamos hablando de acusaciones muy serias, porque el propio Maduro podría estar, según las acusaciones del propio Lenin, podría tener mucho que ver con todo esto. ¿Qué tiene que ver desde allí, desde Venezuela? ¿Tú crees al respecto de la capacidad educativa y explicativa del gobierno de Lenín Moreno, se explicó bien? No creo que se explicó bien. Esto requiere de...
El bully pulpit, como se dice en inglés, para seguir utilizando términos en inglés, es el púlpito del matón, como se traduce literalmente, no sé si habrá una traducción más adecuada, que es lo que se le llama en Estados Unidos al micrófono, al megáfono que tiene el presidente de un país para sentar la agenda, para conducir, liderar la discusión nacional. Y en este caso, el megáfono que tenía Lenín Moreno, creo yo que no fue utilizado de una manera suficiente, por lo menos necesaria, para evitar o para minorar estos desmadres que ocurrieron en Ecuador. No sé, y aquí clamo ignorancia, y no sé si Gustavo vos lo has visto, si hubo encuestas en estas 11 días de caos o 12 días de caos en Ecuador, de si la gente favorecía o no las medidas del presidente. No ha habido una encuesta, No pero creo sí ha haberlo habido un indicador. Uno de los hashtags o tendencias en Twitter en Ecuador más populares fue Lenín no cedas. ¿Ves? Lo cual demuestra que la minoría violenta acaparó los titulares, pero que la población mayoritariamente sí estaba con Lenín Moreno a tenor de la capacidad de opinar en redes sociales. Claro, puede ser limitado, no sé qué nivel de penetración tienen las redes sociales entre las comunidades indígenas. Claro. Y algo interesante, haber... exacto, el uso de redes sociales, como bien dices, Gustavo, es uno de los datos interesantes que hemos conocido, es la juventud de casi la mitad de los protestantes. Porque el 48% tienen entre 15... de los detenidos tiene entre 15 y 24 años. Exacto, y ellos son en una gran mayoría de la población los que hacen uso de las redes sociales, los que salen a la calle, los que protestan, y probablemente también los que tengan un poco más la capacidad como futura juventud de poder solucionar los problemas, porque ellos son los principales interesados. ¿Y por qué digo esto? Porque el domingo se pudo llegar a un acuerdo entre el gobierno y los líderes indígenas, y esto también da un poco a entender el ambiente pues pacífico que quieren tratar de reestructurar, y sobre todo las ganas de entenderse, de sentarse a negociar y de decir, bueno, vamos a encontrar una solución que beneficie a todos. Aquí, Gustavo, vos mencionabas el Manual del Buen Gobernante. Yo creo que ese libro, no sé si ya existe, pero debería escribirse. Pues hágale. Una vez. Hágale, si quieres a mano. Ahora me pongo en la tarde a escribir el primer boceto. Pero bueno, parte del Manual del Buen Gobernante. Yo creo que ¿qué lecciones puede derivar esto para el resto de América Latina y para el resto del mundo? Uno, creo yo, de que debe enseñarse y debe ser tóxico políticamente el tema de los subsidios a los combustibles. O sea, la población tiene que entender, tiene que haber cierto nivel de educación, así como los alemanes. Vos llegás a Alemania y decís, mira, es que hay que imprimir dinero para financiar tal gasto público, te cuelgan en Marienplatz. Si vos, ahí en Múnich, si vos sugerís algo que Lo huela... que pasa es que, Juan Carlos, en Alemania probablemente hay un nivel de educación financiera en la clase media que es superior. Y un salario mínimo... Pero no es una cuestión de educación financiera. En Alemania, cualquier cosa que huela a inflar la moneda despierta el pasado de lo que fue la hiperinflación de la República de Weimar, que ocurrió hace 100 años, y despierta el pasado de cómo esa hiperinflación supuestamente fue uno de los factores que dio paso al surgimiento de los nazis. O sea, hay una memoria histórica de tal magnitud que gente que nunca vivió esa época todavía sabe de que imprimir dinero es una mala política y tiene consecuencias desastrosas. Pues bueno, ese nivel de educación, de memoria histórica, debe permear en otras áreas que va más allá de la política monetaria. Los argentinos deberían saber que imprimir dinero para financiar programas genera inflación y es tóxico. El resto del mundo, los ecuatorianos, los venezolanos, los mexicanos, deberían saber y deberíamos tener ese nivel de educación política de que cuando llega un político y dice vamos a subsidiar los combustibles, deberían saber que eso a la larga es pésimo para las finanzas de un país, es regresivo y que va a generar este tipo de manes cuando llegue otro político más responsable y diga hay que quitar esos subsidios. Tal vez la responsabilidad política también es informar mejor a la gente, sobre todo teniendo en cuenta que su nivel cultural tal vez no es el que se puede esperar en otros países como estás comparando tú. Manual del Buen Gobernante, eso sería un capítulo. El segundo capítulo sería, bueno, ¿qué pasa cuando ya uno llega al poder y encuentra un desastre de estos? Y ahí es donde yo creo que está este periodo de información a la ciudadanía. Una información de dos maneras. Por un lado, yo creo que uno tiene que tener un mandato popular para hacer este tipo de cambios y ajustes. Y ese mandato popular únicamente se logra en una elección. Yo no creo en los políticos que llegan al poder prometiendo el cielo y la tierra
y luego cambian el discurso y empiezan a hacer ajustes y recortes y demás. Que ese fue el caso de Lenín Moreno. Lenín Moreno llegó al poder vendiéndose como el heredero de Correa. Y luego hizo un giro de 180 grados, un giro de 180 grados que en su momento fue muy popular, pero cuando empieza a tomar estas medidas económicas, empieza a reducir su popularidad de una manera significativa. Por eso es que yo creo que Macron fue una persona que dijo, no, al pueblo francés hay que hablarle de frente en una elección y decirle qué ajustes son los que hay que hacer. Y cuando a Macron se le tiraron a la calle los sindicatos, Macron dijo, no estoy haciendo nada que no prometí en elecciones. El pueblo francés votó por esto que yo estoy haciendo. Bueno, y eso blinda entonces. Después de meses de protestas y de los chalecos amarillos en la calle. Hay un interesante artículo hoy en The Guardian que hablas precisamente de Macron y de cómo él, en su trabajo, irónicamente, dice el articulista, ha descubierto la clase media. Al respecto de lo que comentabas. Entonces yo creo que ese tipo de medidas, y bueno, y también ese ejercicio de explicar, vender y volcar los recursos comunicativos de un Estado a convencer a la opinión pública sobre la necesidad de este tipo de medidas, ¿verdad? Incrementar los ingresos del Estado, que es la medida principal que quiere para satisfacer al Fondo Monetario Internacional, no es tarea fácil, cualquiera se lo puede imaginar. Es recortar el gasto público. Es recortarlo y que afecte en menor medida posible a las personas más desfavorecidas, que al final es lo que también hemos visto aquí. Pero lo que quería decir es que no podemos olvidar que este es el contexto por el que se han iniciado las protestas, pero también las acusaciones por parte del presidente Lenín Moreno son muy graves. O sea, está diciendo que el expresidente Correa, que está exiliado en Bruselas, está maquinando un plan para romper la democracia en el país a base de caos y de violencia, y que además lo está haciendo de la mano de Nicolás Maduro. O sea, estas acusaciones son gravísimas, o como comentábamos lo del incendio de todos los documentos que precisamente podrían llevarle a la cárcel o a pagar unas consecuencias en el futuro, o a no se ha confirmado la eliminación de esos documentos. Yo quiero pensar que en los primeros días que ya hubo intentos de quemar la Contraloría en Ecuador, el gobierno ecuatoriano tuvo la habilidad de asegurar esas pruebas, porque fueron intentos que ya pusieron de manifiesto esas sospechas de que detrás de esas protestas no solo había enojo contra el decreto, sino otras motivaciones políticas ulteriores, y que pasaron 2 o 3 días hasta que los manifestantes o los que crean esos altercados consiguieron entrar en la Contraloría. Podríamos pensar que sí, que tal vez lo sabían o se lo podrían imaginar y que lo tienen pues a buen recaudo. No lo sabemos hasta ahora, pero en cualquier caso es muy sospechoso ese movimiento que ha sucedido. ¿Qué tenemos que esperar esta tarde en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos? Bueno, yo creo que el pronunciamiento de varios expresidentes iberoamericanos, porque incluye también, yo creo que España y Portugal. Felipe González estaba ahí, creo que Aznar, en defensa de la institucionalidad de la democracia de Ecuador, pero también en defensa del gobierno de Lenín Moreno. Creo que eso podría ser un preludio a lo que podemos esperar en la Organización de Estados Americanos. Nuevamente, dentro de las líneas, las fallas tectónicas que dividen a los gobiernos de la región. Sabemos de que un gobierno como México probablemente no tome mayor posición. Sabemos que Venezuela, Bolivia y Nicaragua van a tomar una posición rabiosa de negar cualquier involucramiento en estas protestas. Pero veremos a otros gobiernos como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y demás salir en defensa del gobierno de Lenín Moreno y criticar la intromisión venezolana en estas protestas. Sí, será interesante ver. Ya lo ha adelantado el secretario general Almagro, ha dicho que no va a aceptar ningún tipo de interrupción que pueda afectar al actual presidente, pero por otro lado ya sabemos que precisamente es lo que está pidiendo el expresidente Rafael Correa desde Europa. Creo que algunas de las opiniones, como bien adelantaba Juan Carlos, no van a sorprender. Sabemos la posición que van a tomar algunos de los países, pero creo que sí se podría poner información nueva sobre la mesa que pueda tal vez ayudar a desvelar algunas de las dudas de cómo se van a, por lo menos en los próximos días, diré, porque es lo más inmediato que tenemos, de cómo se van a ir dirigiendo las cosas. Sí, esto lo escucharemos esta tarde a partir de las 3 horas de la costa este de Estados Unidos, en ese Consejo Permanente que va a recibir al canciller ecuatoriano José Valencia, quien dará explicaciones sobre la situación y seguramente abundará en esa denuncia que ya hizo Lenín Moreno y de la cual también se hizo eco el secretario general Luis Almagro, precisamente en una entrevista
el pasado viernes aquí en NTN 24. 10 minutos y las 11 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Vamos a la primera pausa. Al volver, analizamos otras cuestiones de esta actualidad de hoy, martes. Estas son las imágenes de un polémico vídeo que fue preparado para ser emitido en un evento a favor de Donald Trump en Miami. Un vídeo en el que solo les queremos mostrar el inicio, la parte inicial. Corresponde a un fragmento original de la película Kingsman: The Secret Service del año 2014 y que ha sido alterado para que se vea la figura de Donald Trump, la cara de Donald Trump, y entre los asistentes a lo que el vídeo llama la iglesia de las noticias falsas, referencias a medios de comunicación, a oponentes políticos como Hillary Clinton o Bernie Sanders y a movimientos como Black Lives Matter. La vida de los afroamericanos también cuenta. A todos ellos, en la secuencia original de la película, el protagonista les dispara, los acuchilla, los golpea, los mata, los veja. Eso es lo que vemos en ese vídeo que hace Donald Trump con todos ellos, con los que considera la mayor parte los enemigos del pueblo y los enemigos de su candidatura, porque, dice, los demócratas están detrás de ese juicio político. Hay una gran polémica en Estados Unidos porque el vídeo incita a la violencia contra los medios de comunicación y contra los oponentes políticos. Y la pregunta es, ¿Donald Trump va a alejarse de ese producto? No. Ayer tuiteó hasta 200 mensajes y en ninguno una referencia para decir que el vídeo no le representa. Vanessa. La Casa Blanca sí lo ha hecho en su nombre. Ha dicho que no le representa, que el presidente ni siquiera había visto el vídeo, pero efectivamente una vez más sorprende que entre los 200 mensajes, ¿qué más importante tenía que tener esto? Porque yo añadiría que no solo ha sido titular aquí en Estados Unidos, ha abierto portadas en todos los medios de comunicación del mundo. Esto ha llamado la atención también en otros países. Y es que por mucho que nos vengamos acostumbrando a esta dinámica de las cosas que pasen directamente en el entorno del presidente e indirectamente, porque esto recordamos que fue lanzado en una de sus campañas para las presidenciales del próximo año por los propios trumpistas, o sea, por sus votantes, por esos mismos que están agrediendo, insultando y gritando a medios de comunicación en muchos previos a ese debate y posteriores. Pues lo que decía es que justo estamos viendo de manera sistemática unas agresiones directas a activistas, sobre todo a periodistas, que para él es el gran enemigo del pueblo, pero que van en aumento. Y parece que lejos de sorprendernos ya estamos acostumbrados a esta dinámica que cada vez sucede algo mucho más fuerte, ¿no? Esto tendría que ser intolerable y sí tendría que ser obligación del presidente decir que él también está en contra de todo este tipo de violencia. Hay que aclarar que este video no fue hecho por la campaña de Trump ni por ninguna organización oficial afiliada a Donald Trump y que efectivamente la Casa Blanca salió a condenar estas declaraciones. Sí, no lo salió personalmente el presidente, lo cual nuevamente deja que desear. No sorprende porque ya no acabamos de sorprendernos, pero sí, porque el nivel ha sido muchísimo más alto que en ocasiones anteriores. Él, recordad que publicó también, él sí publicó un video o retuiteó un video donde él sale como luchador de lucha libre, valga la redundancia, golpeando y revolcando a una figura que traía el logo de CNN puesta, ¿verdad? Exacto. Y aquí matan a periodistas. Es violencia explícita. Recordemos también de que los demócratas, o por lo menos el otro lado, el de la baranda, también ha hecho este tipo de incitaciones a la violencia. En Nueva York se hizo toda una obra de teatro que fue defendida por el establishment intelectual, donde una figura con todo el look de Donald Trump hacía de Julio César, y por supuesto sabemos cómo termina Julio César. Termina apuñalado en el piso del Senado romano, ¿verdad? Luego la comediante aquella Katherine Griffin publicó una foto donde salía sosteniendo la cabeza cortada de Donald Trump. Y bueno, también el otro lado es proclive la violencia. Literalmente agarraron a balazos a congresistas republicanos, aquí no lejos de esta parte, un seguidor de Bernie Sanders. Casi matan al que era en ese momento el tercero del liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Entonces, el ambiente está cargado. Caldeadísimo. Uno, yo creo que es más responsable que el otro. O sea, el nivel de toxicidad de parte de Trump y su gente es mucho mayor que lo que encontramos al otro lado de la baranda, pero no podemos negar de que este país está en una resbaladera en materia retórica que sí, en un país con tantísimas armas y con tantísimo loco allá afuera,
no es una suposición, ya sabemos que esto se está traduciendo en violencia. Eso es lo que te iba a decir, ya sabemos, los expertos advierten de que ha aumentado la violencia y el grupo y el apoyo a todos los grupos radicales de violencia, como los supremacistas blancos, incluso del Ku Klux Klan, hemos vuelto a hablar después de tantas décadas. Los expertos advierten, ha aumentado desde que el presidente Donald Trump está en la Casa Blanca. Y teníamos un claro ejemplo de ello en el pasado mes de agosto, por ejemplo. En menos de 24 horas hubo 2 grandes matanzas y estaban ambas, además con una treintena de muertos y más de medio centenar de heridos, y ambas, los autores tenían un perfil muy claro. Eran jóvenes, muy jóvenes, porque en el caso de uno de ellos acababa de cumplir apenas 21 años, de un perfil blanco que iba en contra de los inmigrantes, que cree que está invadiendo la frontera, y de hecho había publicado un manifiesto. Sí, en ese caso era... No teníamos que hacer suposiciones, o sea, No, él abiertamente hechos. dijo que Exacto. eso que iba a hacer era un acto de odio hacia la comunidad hispana. El otro tiroteo sí fue como un tiroteo más... Exacto, y él puso en un manifiesto publicado que, y además eso es terrorismo doméstico, no creo que ninguno tenga dudas al respecto, pero él había publicado en ese manifiesto su odio, su rechazo a estas personas que según él estaban invadiendo la frontera, y esa misma palabra invasión se la hemos escuchado al presidente Donald Trump en multitud de ocasiones en sus campañas electorales, en debates donde la gente le aplaude precisamente que tenga ese comportamiento. Por tanto, como bien decías, el ambiente está caldeado, pero es muy peligroso porque estamos hablando del país con más armas en manos de civiles. Por tanto, una actitud de violencia puede tener unas consecuencias muchísimo mayores que en cualquier otro país del mundo. Cambiemos de asunto. Hoy, cuarto debate de los aspirantes demócratas a la nominación del partido para conseguir esa carrera presidencial en contra del presidente Donald Trump y aspirar a la Casa Blanca en el 2020. En Ohio se van a dar cita 12 candidatos demócratas. De los casi 20 que continúan en esa carrera, son 12 que han conseguido pasar el umbral de los requerimientos impuestos por el partido. 130.000 donaciones individuales, conseguir un porcentaje del 2% en encuestas nacionales, etc. Una serie de requerimientos que han abierto el abanico de los 10 que vimos en el último debate a 2 más. Se suma el empresario Tom Steyer y la representante de Hawái, Tulsi Gabbard. En el escenario, lógicamente, las miradas van a estar puestas, uno, en un Bernie Sanders que sale de una recuperación, de un ataque al corazón, de un problema en una de sus arterias y que le ha obligado a ralentizar un poquito su campaña. Y por el otro, lógicamente, la cuestión política de estas últimas semanas, Juan Carlos, Ucrania y Joe Biden, que llega enfurismado por las acusaciones sin pruebas en contra de una supuesta corrupción o abuso de poder o de posición privilegiada de su hijo en empresas internacionales en China y en Ucrania. Sí, se supone de que los demócratas han cerrado filas detrás del ex vicepresidente por estos ataques viles de parte del presidente contra Joe Biden, ¿verdad? Y su familia. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Los negocios del hijo de Joe Biden en Ucrania son altamente sospechosos y la pregunta es si eso va a ser traído a colación por parte de algunos de los candidatos demócratas en ese escenario. Y si va a perjudicar a su padre en este caso. Y si va a perjudicar a su padre. Por el momento hemos visto que la popularidad de Biden se mantiene, o la intención de voto de Biden se ha mantenido estable durante este escándalo, pero si empieza a ser atacado por parte de sus propios compañeros demócratas, eso podría variar. Recordemos de que es mucho más fácil que una persona cambie de voto a partir de un debate interno del partido de uno, a que una persona cambie de intención de voto a partir de un debate en una elección presidencial general. Puesto que aquí yo soy un demócrata y por lo tanto, si dejo apoyar a Biden y empiezo a apoyar a Warren, sigo siendo demócrata, no tengo que cambiar mucho mis convicciones y demás. En una elección general, dejar de apoyar a Trump para apoyar a Biden, eso significa ya un cambio de chip mental mucho más profundo. Entonces, aquí hay que tener otro factor que hay que añadir. ¿Cuál va a ser la reacción de los otros demócratas hacia Elizabeth Warren, ahora que Elizabeth Warren llega a este debate primera vez como líder en las encuestas, por lo menos, o no líder, sino colíder de las encuestas? Entre todos los candidatos. Hasta el momento todas las baterías se han enfilado contra Joe Biden porque él era el que estaba liderando las encuestas, pero la pregunta ahora que Elizabeth Warren está ahí, va a ella empezar a ser atacada, lo cual es de esperar. Y lo otro es un factor, el comodín, es qué van a hacer los candidatos que tienen menos
apoyo y cuya presencia en el siguiente debate está más en juego, ¿qué van a hacer para destacar y ganarse una posición en el imaginario de los votantes y en el próximo debate? Porque entonces yo creo que ellos son los que van a tener la posición más agresiva esta noche. Creo que tocas varios puntos interesantes. Yo diré que del anterior debate no me pareció que Joe Biden tuviera un peso tan destacado. Es más, recuerdo que uno de los titulares que salían también en toda la prensa es todos contra Biden, ¿no? Sí, le atacaron porque tal vez le veían como un candidato fuerte. Recordamos que venía con una gran trayectoria, o sea, lo hemos visto como vicepresidente de Obama, le hemos visto en primera línea política durante décadas, incluso en gobiernos anteriores, pero como candidato dejó mucho que desear. Le dejaron en blanco muchas respuestas, incluso le sobró minutos para hablar, que eso jamás le pasa a un político en el escenario, ¿no? Entonces yo creo que Warren ya venía con más fuerza y vamos a recordar otra cosa que me parece bastante importante. Ella fue la primera de hablar de impeachment y fue la primera en solicitarlo, mucho antes de que Nancy Pelosi lo anunciara. Por tanto, allí también podemos entender que no solo tiene tal vez más fuerza que el resto, sino que una información mayor también podría tener por su parte, porque sabemos que de Ucrania van a salir muchas más cosas. Y me parece algo más interesante destacar. Este va a ser el debate que veamos más numeroso, va a haber 12 candidatos demócratas, eso no lo hemos visto antes, y al final el Partido Demócrata necesita un líder, y todavía no tiene un líder claro. Entonces, esta noche podríamos tal vez tener un poco más de camino cerca. Pero en este sentido, escuchaba a un analista demócrata que decía: el hecho de que haya 10 candidatos permite, uno, que la conversación pública la sigan marcando las diferentes posturas dentro del Partido Demócrata. Es decir, siguen impactando en el debate público en Estados Unidos, lo cual es bueno para los demócratas. Y dos, Donald Trump no tiene un enemigo claro. Y Donald Trump tiene una habilidad extraordinaria para destrozar. En la medida en que hay 10 candidatos, puede disparar a uno, a otro, a los que están delante más o menos, pero no hay uno claro. En la medida en que aguanten una competición de varios, en el fondo el Partido Demócrata está protegiendo a quien acabe. O sea, ¿crees que puede ser a nivel estratégico? Solo digo lo que me comentaba este analista, que creo que en cierta manera tiene razón, porque Donald Trump no es un político al uso y por lo tanto, si decide destrozar a alguien, le pondrá un apodo, lo insultará, lo acusará de corrupción. De hecho, toda la campaña contra Biden ya está manchándole un poco. Ya decía la asesora presidencial del presidente Trump, Kellyanne Conway, que a Joe Biden o estos días ya se le conoce más como el padre de Hunter que no el vicepresidente de Obama. Candidato a las presidenciales. La capacidad que tienen de marcar el tono de la conversación, el tono del debate es impresionante. Donald Trump acusando de corrupción a Joe Biden por cosas que los hijos de Donald Trump están haciendo a vista y paciencia de todo el mundo. O sea, la corrupción de Trump y su entorno y su círculo es muy evidente, muy comprobable. Y aquí tenemos entonces a él atacando al otro por corrupción y la gente, de hecho, poniendo atención y empezando a escarbar sobre el pasado de Hunter Biden y el rol que tiene con su papá, y dejando de conversar sobre la corrupción de Donald Trump. O sea, eso es una de las cuestiones más frustrantes si yo estuviera en la campaña de Joe Biden en este momento. Volviendo al tema del debate. Sí, también eso va a ser el tema de la salud de Bernie Sanders, va a ser otra discusión. O sea, a mí me parece increíble de que Bernie Sanders pretenda seguir en esta campaña presidencial a pesar de que ha tenido un ataque al corazón. Tal vez tiene una estrategia también de fondo, porque ahora salir de primera línea cuando ha sido también uno de los, no te voy a decir de candidatos más fuertes, porque yo creo que lo de la edad le perjudicaba mucho, pero sí es uno de los... O sea, es una de las eminencias dentro del Partido Demócrata. Él es un absolutista. Por tema de salud, tal vez él aparece con una muy buena imagen ahora de salida, porque yo sí creo que la mayoría pensamos que él está más de salida, pero no para una vicepresidencia, pero tal vez para una posición de asesoramiento cercano a alguno de los otros candidatos fuertes. Él es un absolutista, porque yo creería, es un fanático, yo creería que él, sopesando la realidad, acabo de tener un ataque al corazón, tengo 78 años, estoy aspirando al cargo más estresante de este planeta y de todo. Si yo viera el campo de los otros aspirantes demócratas y yo veo solo gente que no está de acuerdo con mis posiciones, yo digo, no, tengo que seguir aquí, o sea, por cuestión de convicción, con mis ideas y de todo. Pero allá afuera tiene Elizabeth Warren, que propios extraños admiten
que coincide con él en la mayor parte de sus posiciones. Entonces, ¿por qué él no sale a decir, mira, la verdad es que no doy más, me hubiera gustado continuar, pero aquí hay una persona que comparte mucho de lo que yo creo y por lo tanto la voy a apoyar? Una pregunta que yo he visto que le hacen mucho a la gente cuando anuncia su candidatura a la presidencia, se lo han hecho mucho en este contexto, la primaria demócrata, es ¿por qué usted sí y por qué los que están adentro no? Bueno, es una pregunta complicada, más cuando tenés tenías 24 candidatos. ¿Qué traigo yo a este campo que no está allá afuera? En este caso, Bernie Sanders, la pregunta es ¿por qué usted no deja de aspirar a la presidencia, dadas sus claras limitaciones, y apoya a alguien que comparte sus ideas? Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Juan Carlos Hidalgo y de Vanessa Jacklitz. Ya regresamos. 4:15 de la tarde en Londres. Faltan 15 días para que se cumpla el plazo, para que termine el plazo dado por la Unión Europea para consumar ese Brexit, un acuerdo con el gobierno del Reino Unido que tiene que dar salida al Reino Unido de la Unión Europea, y de momento no hay acuerdo. Boris Johnson, el primer ministro, insiste en que va a haber Brexit sí o sí. Y por encima casi dice de su cadáver no va a haber Brexit. No quiere pedir una extensión. Ayer vimos a la reina Isabel II dirigirse al Parlamento y confirmó que en la agenda legislativa está el Brexit, Juan Carlos, pero la Unión Europea, si bien mantiene las conversaciones, ha pedido más concesiones a Boris Johnson, que no está dispuesto a darlas. Y en este escenario no hay acuerdo todavía. Un discurso de la reina típico, usualmente este discurso se da en mayo, una vez al año, y entonces la reina delinea los objetivos de política pública del gobierno por lo que viene en próximos 365 días. En este caso es un discurso que se da en este momento porque hay un nuevo gobierno británico. Usualmente cuando hay un nuevo gobierno británico es tras unas elecciones donde hay un mandato popular, y por lo tanto es un discurso que se presenta como largo plazo. Aquí más bien es todo lo contrario, tenemos un gobierno en minoría, menos 43 es la minoría del gobierno de Boris Johnson en el Parlamento, y hay una inminencia de elecciones. Se sabe que en cualquier momento va a haber una elección, y por lo tanto este mensaje fue visto como el Partido Conservador poniendo a la reina a delinear su plataforma de cara a las próximas elecciones, lo cual no es visto con buenos ojos. Sobre las negociaciones con Bruselas, estos días se espera que por lo menos el cálculo del gobierno británico era de que iba a ser uno de estos cumbres en donde hay un acuerdo a las 5 de la mañana, el de última hora. Todavía no se puede descartar. Qué típico eso es en la muy típico de Bruselas europea, ¿no? Pero vemos de que, por ejemplo, el otro día vi unas declaraciones de Boris Johnson donde él no descarta la posibilidad, que yo lo he mencionado acá y que lo he visto escrito en los últimos días, de que Londres acepte un escenario en donde Irlanda del Norte permanezca en la unión aduanera de la Unión Europea y haya una frontera de aduanas entre Gran Bretaña, es decir, Escocia, Inglaterra y Gales, e Irlanda del Norte. Esto es anatema, usualmente ha sido anatema para el Partido Conservador, porque no solo es el Partido Conservador, sino también es el Partido Unionista, y esto significa entonces casi que generar una situación de hecho en donde el norte de Irlanda se incorpora a la República de Irlanda, lo cual sería bastante controversial, pero desde un punto de vista práctico es la manera más sencilla de salirse de la Unión Aduanera, de que el Reino Unido se salga de la Unión Aduanera, sin generar una frontera dura entre Irlanda del Norte, la provincia, y la República de Irlanda. Si no recuerdo mal, los acuerdos de paz de Viernes Santo, que dieron el fin a un conflicto armado en Irlanda del Norte, prevén que en algún momento puede haber un referéndum para la incorporación de Irlanda del Norte a el resto de Irlanda. Sí. Eso es algo que está sobre la mesa y que hoy por hoy, dada la distribución poblacional de católicos y protestantes, de unionistas y separatistas o partidarios de la incorporación a Irlanda del Norte, acabarían ganando los católicos, porque entre otras cosas tienen más hijos y entre otras cosas votan más, y por lo tanto es muy probable que se diera esa victoria. Tengo un buen amigo que es de Belfast, él es católico, él se describe como irlandés, no se describe como británico, a pesar de que tiene un pasaporte británico. Y hace una semana precisamente estuvimos hablando de esto, y él me dice, mira, muchos de mis amigos católicos, si bien son católicos y se consideran a sí mismos como irlandeses, desde un punto de vista práctico, no veían la razón por la cual hubiese una unificación de las Irlandas. Veían como que era más práctico seguir teniendo su pasaporte británico y seguir siendo miembros del Reino Unido. Sin embargo, con este cambio de reglas,
y con el hecho de que los habitantes de Irlanda del Norte perderían su ciudadanía europea y te habría una frontera dura, ya ahí entonces empieza a variar el cálculo de esta gente, estos católicos, que sí favorecerían entonces un referéndum para hablar sobre la unificación de la isla. Brevemente. O sea, a este punto puede pasar cualquier cosa. Yo creo hacer un pequeño apunte sobre el discurso de ayer del Parlamento. Sí me parece que esa aparición de la reina para presentar el plan de gobierno, que es un trámite pues habitual, por así decirlo, aunque no tal vez en esta época del año, para presentar la agenda legislativa del gobierno, creo que está cargado de simbolismo. Porque recordamos que hace unas semanas hablábamos de un cierto engaño por parte de Johnson hacia la reina de suspender el Parlamento sin que tuviera que haberlo hecho, porque de hecho luego el Tribunal Supremo ya determinó que eso había sido ilegal. Entonces me parece que ayer también esa imagen de que la reina ofrezca una visión, uno, de que la salida de la mejor manera posible, ahora en 15 días, todavía es posible y que está marcando la agencia prioritaria del Reino Unido, por un lado, pero además también ella ya ha dicho, y lo comentó ayer en el discurso por parte también de Johnson, que la nueva colaboración para obtener esa salida de la Unión Europea tiene que marcar un libre comercio y una cooperación con la Unión Europea. Por tanto, me parece que también está cargado de simbolismo en el sentido que tal vez han puesto, primero porque la reina es la que todavía marca pues un poco la estabilidad en el país, a pesar de todo, porque es un país monárquico, pero también un poco por parte del presidente, bueno, del primer ministro, ponerla en su lugar para que ella sea también la que tome ese anuncio, no sé, me parece a mí. Esto es Club de Prensa. Al volver hablamos de algo que interesa a toda América Latina y es la sostenibilidad de las pensiones. Juan Carlos Hidalgo acaba de publicar una columna que hace referencia a Costa Rica, pero que seguro sacamos conclusiones para otras economías latinoamericanas. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa. Dice el artículo que queremos comentar, uno de los grandes retos en la próxima década será poner en orden las pensiones. Así comienza el artículo, la columna firmada hoy por Juan Carlos Hidalgo en La Nación de Costa Rica. El título, de frente, el meollo de las pensiones, y estoy seguro, esto podría aplicar no solo a Costa Rica, sino a muchas economías latinoamericanas. ¿Qué pasa con las pensiones? Bueno, en Costa Rica la mayoría de los trabajadores cotiza a la Seguridad Social, que es un fondo de reparto, un fondo de colectivo de reparto que está destinado a ser, ya es deficitario y está destinado a quebrar debido a los cambios demográficos. Cada vez hay menos trabajadores pagando la pensión de un número creciente de pensionados. Entonces hay que hacer algo para arreglar esa quiebra inexorable del Fondo de Pensiones de la Seguridad Social. Pero en Costa Rica también no solo tenemos el régimen de la Seguridad Social, sino que se han creado muchos regímenes especiales. Tenemos 14 regímenes especiales de pensiones. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene su propio régimen de pensiones. ¿Pero cuántos sistemas hay? 14. Algunos ya están cerrados, es decir, ya algunos ya no tienen nuevos ingresos, pero siguen pagando pensiones. Esto genera cargos al presupuesto porque los beneficios que pagan estos fondos de pensiones no corresponden con lo que los trabajadores han cotizado, y esto entonces hace un enorme cargo al presupuesto. Para ponerlo en números, 60,000 personas reciben pensiones con cargo al presupuesto que representan 3% del Producto Interno Bruto. Y esto es lo que tiene que hacer frente el gobierno de Carlos Alvarado, porque el sistema de pensiones así es insostenible. Las opiniones hoy de Juan Carlos Hidalgo y de Vanessa Jaglitz en este Club de Prensa. Gracias por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Volvemos mañana.